Quiero invitarlos. El audio, hermanos, sí está, sí se oye, está apagado. ¿Se oye, hermanos, allá atrás el audio? Sí, gracias. Quiero invitarlos para que abramos el mismo pasaje que hace un momento, Éxodo 31. De este capítulo vamos a leer los versículos 12 al 17. Ahí en sus lugares, sin perder la reverencia, vamos a leer con mucha atención y cuidado estos versículos del 12 al 17, juntos. Es Éxodo 31, del 12 al 17. Leemos, dice así: Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos de la tierra, y en el séptimo día cesó el reposo. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Santo, llegamos ante tu presencia con un corazón henchido de gratitud por concedernos en la comunión de los santos adorarte, concedernos el enorme privilegio que desde este lugar como comunión de los santos proclamemos tu santo y poderoso evangelio. Y te damos gracias, Señor, porque no solamente vivimos esta hermosa comunión, sino que además, en tu infinita bondad y misericordia, a través de la republicación de tu palabra, somos edificados, exhortados y consolados con las benditas promesas de tu evangelio. Dios y Padre Santo, pero no olvidamos ni dejamos de tener en cuenta que tú has preparado este día domingo para convocar a tu pueblo, para que además de las cosas que hemos mencionado, tu pueblo se prodigue amor entre uno al otro, que aprendamos a vivir en una verdadera y auténtica amistad cristiana, en una y verdadera hermandad cristiana. Por tu Hijo Jesucristo te rogamos que esto sea posible en nuestras vidas. En su nombre oramos. Amén. Pues seguimos con nuestro tema. Estamos estudiando el 4º mandamiento de la ley de Dios. Recuerden que el tema general son los 10 mandamientos, un manual para la vida. Tristemente, la mayoría de la bibliografía que he consultado, alguna muy acertada, por cierto, y con muchas cosas que aportar, sin embargo, lo que hasta ahora he visto, hermanos, es que se centran en el día del reposo, en el día del culto. Y es correcto, muy correcto. No estoy diciendo que esté mal. Pero entonces es una exposición mutilada. Porque para comenzar, desde la lectura de los 10 mandamientos, leemos que dice: guardarás el día del reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo será día de reposo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, etcétera, etcétera. Vean entonces cómo el día de descanso tiene una intrínseca relación con otros elementos de los cuales no podemos ni debemos desgarrarlos,
separarlos, porque entonces estaremos predicando un evangelio mutilado. El pasaje que acabamos de leer menciona el día de reposo como una señal del pacto. Es para distinguir quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Mire usted aquí. Vea. ¿Dónde están los demás? No son cristianos. Así de sencillo. ¿Más explicación, hermanos? No, ¿verdad? 2. Aquí se demuestra quién verdaderamente es hijo del pacto, fiel al pacto, fiel a las promesas, fiel al reino de Dios, fiel a la iglesia de Jesucristo. Que a pesar de que ha hecho profesión de fe pública aquí, dijo amar a Cristo, dijo creer en Cristo, dijo y se comprometió guardar en santidad el evangelio, dijo y se comprometió trabajar hombro con hombro y codo con la iglesia. ¿Dónde están? Miren, cuántas sillas vacías. Por eso el Señor dijo, esto será señal entre mí y ti. Esta es una señal poderosa, hermanos. Ahí se distinguen. Pero hay otras dos cosas. Dentro de este mismo pasaje, en el versículo 15, está hablando del día del reposo. Y está ponderando el Señor, has de guardar el día del reposo. Pero ahora miren el versículo 15. 6 días trabajarás. No se puede descansar si no hemos trabajado, hermanos. Así que primero tenemos que trabajar. 6 días trabajarás, pero el 7º es de reposo. Entonces vean ustedes que el día del descanso está directamente relacionado con el trabajo. Por eso, hace 8 días empezamos a hablar de las perspectivas bíblicas del trabajo. Y dijimos que el trabajo es un canal de adoración para Dios, que adoramos a Dios también a través de nuestro trabajo, que el trabajo es una vocación de servicio, que trabajamos no solamente por corretear la chuleta, que trabajamos para servir a nuestro prójimo con los dones que Dios nos ha dado. Y además mencionamos del trabajo, ¿sí? Que no solamente estamos cuidando estas 3 cosas, sino que además somos mayordomos de la creación. Que tenemos cuidado de este tesoro que el Señor nos ha dado, que se llama planeta Tierra. Y que todo nuestro trabajo jamás lastimará a su preciosa creación. Pero vean un elemento más que está aquí relacionado y que Calvino acertadamente, cuando él hace el comentario sobre los 10 mandamientos, también lo rescata. En el versículo 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Aquí se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de, pues vaya usted a saber de quién, como dice el apóstol Juan. Pero luego da la razón. Vean la siguiente parte del versículo. ¿Por qué? Acentúenlo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces tiene una relación directa, intrínseca, pegada, unida a la creación. Para que ese día usted salga y contemple el sol, contemple los árboles, el aire puro, todo esto precioso que hizo Dios y diga, ¡ah, Señor mío! Dicen que una vez un ateo burlón, de esos que existen de a 2 por el peso y se lleva 1 millón de regalo, que estaban 2 campistas afuera, tirados en el pasto y mirando hacia el cielo. Él era un cristiano y el otro no sé qué hacía ahí. Me imagino que lo andaba evangelizando. Bueno, entonces el pagano está así, absorto hacia arriba, y le pregunta al cristiano, oye, ¿qué ves? Estoy buscando a Dios por todas partes, pero no lo veo. Bueno, se acerca, y entonces el cristiano empieza, que empieza a ver, ¿sí? La Pléyades, como dice Job, que empieza a ver el Orión,
que empieza a ver la osa menor, la osa mayor, la estrella polar. Y empieza, pues ¿qué ves? Las huellas de Dios. Entonces, mientras el corazón no es un corazón rendido a Dios y a su palabra, jamás vamos a poder ver a Dios, ni en nuestros hijos, ni en nuestra esposa, ni en nuestro amigo, ni en nuestro hermano. No los vemos ahí. Hermanos, Dios usa los caminos que usted no se puede imaginar. Me platicaban en una ocasión de la conversión de un exagente de la KGB, del Servicio de Inteligencia de Rusia. Cómo el Señor alcanzó a este agente, que son peor y más rudos que los militares. Él da su testimonio, que simplemente en un día de descanso, que son muy pocos para ellos, por cierto, tenía a su niñita sentada en sus piernas y la estaba así como luego les hacemos, ¿no? Así, sacudiéndole el biberón, ¿no? Acaba de tomarse el biberón, estamos sacudiendo ahí el biberón, para que se haga requesón, hermanos. Y que se le queda viendo a la orejita de la niña. Parvulita, menos de un año. ¿Qué tamaño debe haber sido su orejita? Así, ¿no? Pequeñita. Y se empieza a imaginar lo que hay más allá de la oreja, las células, cada una de las partes. Y ya no les quiero contar toda la historia, espero que ustedes un día la busquen. Total que eso lo usó el Señor para impactarlo y traerlo al Evangelio. Entonces vean el Señor cómo entonces usa la creación también para llamarnos. Y por eso entonces el descanso tiene una directa relación con la tierra, con la creación. ¿Por qué? Porque la tierra también necesita descansar, hermanos. ¿O no recuerdan el año del jubileo? ¿Sí? Dice, 6 años sembrarás y harás esto, más el séptimo dice que te va a dar doble el sexto y él déjala descansar, la tierra. Yo quiero saber qué campesino, ya no los paganos, cristianos de hoy hacen esto. Para que vean entonces, hermanos. Entonces vean ustedes, a mí me gusta ese título de este comentario de los 10 mandamientos. Un manual para la vida cristiana. Debiéramos de poner mucha más atención. Estos temas deberían de ser predicados desde nuestros púlpitos. Así que esta es la razón por la cual nosotros estamos predicando sobre los 10 mandamientos. Y entonces estamos ya en el 4º mandamiento. Lo que llegamos entonces a decir es que este mandamiento ordena, además del descanso, el trabajo. Hace 8 días decía, al comentar la frase, 6 días trabajarás, hablamos de las perspectivas bíblicas del trabajo. Hoy, continuando con este tema, dialogaremos sobre los principios bíblicos del trabajo. O sea, hace 8 días es, ¿cómo ve el cristiano el trabajo? Desde las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son los principios bíblicos que usa el cristiano para trabajar? Si se alcanza a ver la diferencia entre el tema de hace 8 días y el tema de hoy. Para que podamos ver el trabajo como una bendición, debemos conocer la esencia y el significado de este. Ante todo, debemos tener presente los principios escriturales del trabajo. Y estos son: 1. Creatividad. 2. Cooperación. Y 3. Descanso. Vamos a tratar de explicarlos brevemente cada uno de estos. El primero, la creatividad. El término creatividad revela la necesidad de que el trabajo sea una actividad creadora del hombre, porque siendo imagen de Dios, el hombre debe expresar de una manera creativa el resultado de su trabajo. ¿Sí? Que si está amasando la masa, masacote y paz, ahí está. No, que le ponga amor, cariño a lo que está haciendo. Miren, aquí lo acabamos de leer. Cuando el Señor llama a estos 2 hombres, a Bezaleel
los llama y les dice, les he dado sabiduría para que hagan invento, todo invento que traigan. O sea, el hombre debe ser creativo, ¿sí? El muchacho, cuando hace sus planas, que no se le olvide el punto, ¿verdad? Que no se le olvide comenzar con mayúscula, ¿verdad? Entonces, que haga todo. Nada de que tu tarea así, ahí está, y ¡pum! Sale corriendo. No, hermanos, mucho cuidado. Porque somos hijos de Dios, no de Pancho Nopales. Así de sencillo, hermanos. Porque nuestro compromiso primeramente es con Dios. Pues así como el cosmos revela la creatividad divina, así el trabajo del hombre debe revelar su creatividad, porque el hombre es la imagen de su creador. Si vamos a la escritura, por ejemplo, Génesis 2:19 y siguientes, la escritura nos narra y dice, Dios trajo a Adán todo lo que creó para que viese cómo le había de llamar. Dios no le llamó al perro perro y al burro burro. Ese trabajo se lo dejó a Adán. Entonces la gallina comenzó siendo gallina, el burro comenzó siendo burro y burro se quedó para siempre. Entonces, hermanos, ¿por qué en las escuelas paganas les enmarañan el cerebro a nuestros hijos? Y muy filosóficamente le preguntan, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Ah, está el pobre chamaquito rebanándose los sesos y levanta la mano y le dice al maestro, ¿sí? ¡La gallina! Y le dice el sabio maestro, no, porque si no hay huevo no puede haber gallina. Ah, pues entonces es el huevo. No, porque para que sea huevo tiene que haber una gallina. Ya está el pobre. Me rindo, me doy. ¿Por qué? Porque no tienen el testimonio de la Escritura. Entonces, hermanos, siempre tenemos que ir a la Escritura. Ahora, si comparamos esto con lo que acabamos de leer, Éxodo 31 del 1 al 5, lo que vemos es que la creatividad debe tomarse como un proceso en el cual, con los recursos que se tienen a la mano, se crea una solución o producto con características originales, con un sello propio de la personalidad. Vete de misionero, perdón, hermanos, a Rancho Viejo. No tengo coche. ¿Sí? Lávate este pañuelito, no sirve la lavadora. No, hermanos. ¿Se imaginan cuando Dios le dijo a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto? Se queda así, híjoles, no tengo tanques, no tengo misiles, no tengo fuerzas de élite. ¿Cómo? ¿Cómo los voy a sacar? Y se espantó y le dijo, ¿cómo? ¿Qué le preguntó el Señor a Moisés? A ver, ¿quién ya llegó a esa página? Ay, ya llegaron a esa página. ¿Qué tienes en la mano? Eso es la creatividad. Con lo que usted tiene en las manos, con esto trabaje. Eso es lo que nos ha sido falta, hermanos. No, pero si no es en la fábrica, pero si no es acá, nos morimos. Cuidado, hermanos. E insisto, nunca he dicho que sea malo tener esos empleos, jamás. El problema es que los hemos limitado. Esa es una manera de trabajar, pero no la única. Miren, hablando precisamente de la creatividad, citemos algunos ejemplos. Si alguien ve un cuadro y dice, es un botero, o ve otro cuadro, es un chapa. ¿Por qué? El que sabe de pintura dice, es un botero, es un chapa, es un Rembrandt. ¿Por qué estos pintores le pusieron una característica que lo hace inconfundible? Por ejemplo, Botero. Botero, un pintor de Sudamérica, exalta la figura humana con una volumetría exagerada.
Es decir, sus personajes siempre son obesos. Cualquier cuadro que él dibuje, sus personajes siempre son obesos. Así que si usted ve un cuadro, dice, este es un botero. Ahora, los que conocen a Marta Chapa, sus cuadros, lo que dibuje, un maguey, un volcán, una casa, o un perro, o un burro, lo que dibuje, ¿qué le pone siempre a sus cuadros? Una manzana. Este es un Chapa. ¿Por qué? Siempre va a haber en esos cuadros una manzana. Esa es entonces la nota distintiva. Lo que va a hacer que alguien diga, este es un Alan. Bueno, si algún día eres pintor, hermano. ¿Sí? ¿Sí? O sea que lo que usted escriba, lo escribió Velázquez, que el secretario del consistorio ni que nada, ¿no? Y está dando el informe. Se lo escribió Velázquez. Rápido, ¿no? Hay algo que lo distingue, que hay algo que lo distinga, ¿sí? Esa es entonces la creatividad, hermanos, lo que debemos de tener siempre presente. Entonces, por creatividad debemos entender la facultad que alguien tiene para crear y por consiguiente la capacidad creativa de un individuo consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la intención, porque no son meros caprichos, con la intención de satisfacer un determinado propósito. Entonces, hermano, póngale a su trabajo alma, corazón y vida, porque la promesa tenemos del Señor. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto. Y no llegue, ¿cuánto me vas a pagar? Hágalo, porque no es promesa ni de Cedillo, ni de Calderón, ni de Peña Nieto. Es promesa de Dios. En toda labor hay fruto. El que trabaja verá el fruto. Y el que no trabaja, véalo. La misma escritura dice, en el surco del pobre hay mucho pan, solo que se pierde por falta de ¿qué? De coco. Siéntese a pensar un rato, apague esa maldita televisión. Entre al tanque de las ideas y empiece de qué manera puede servir a su prójimo. Vea qué tiene que sufrir para obtener esto, cuánto tiene que hacer para obtener lo otro, y ayude a su prójimo. Mira, yo ya voy a ir por ti al centro, ya va a estar cargadote con su mochilota aquí de productos para llevárselos a la colonia más alejada de la ciudad, para que ese prójimo no tenga que venir hasta acá. Usted le está ayudando a esa persona. Ese es el trabajo, ayudar a mi prójimo. Ese es el trabajo, nada más estar inventando a ver de qué manera le saco la lana, ¿no? ¿Sí? Mira, tenemos una tanda. Ay, sí, mi tanda. Por favor, hermanas, ¿quién es la beneficiada de la tanda? La que lo organiza. No, pero ahí están, sigan dando su tanda. Y no son pocas, ustedes lo saben, que les han volado la tanda. ¿Qué no tenemos capacidad de ahorro? Nos quema las manos el dinero aquí, hermanos. Luego nos lo tenemos que gastar. Cuidado. Entonces, este es el primer principio, la creatividad. Donde hay creatividad, hermanos, hay frutos. El segundo principio que hablamos fue el de la cooperación. El prefijo co es equivalente a la preposición con. Esta preposición con indica juntamente con, en compañía de, es decir, que su trabajo lo debe de hacer juntamente con, que su trabajo lo debe de hacer en compañía de. Y la palabra operar, que significa obrar, trabajar, de manera que cooperar quiere decir trabajar en compañía de. Cooperar significa trabajar conjuntamente con. Así pues, la cooperación es la acción de trabajar en conjunto. Eso no lo sabemos hacer, hermanos. El hombre es un ser de comunidad,
no fue hecho para vivir solo. Desde la perspectiva escritural, el trabajo no es solamente un beneficio personal, sino un compromiso con los demás, un esfuerzo en conjunto para ayudarse los unos con los otros. El trabajo no es una competencia como nos los han enseñado para derribar al otro y así poder posicionarse por encima de los demás. Los libros que he leído de administración, los libros que he leído sobre economía, ¿saben cómo llaman a los demás? Competencia. Y competencia no en el sentido de capacidad, sino tu rival al cual tú tienes que derribar. Un Walmart que tiene que devorar todos los ahorrerás. Un Walmart que tiene que devorar a todas esas tiendas de origen mexicano y que los devoró. ¿Sí? Porque esa es su visión de ellos. Eliminar a la competencia. Eso no es bíblico. Desde niños nos enseñan a competir. Desde niños nos enseñan a estafar a nuestro prójimo. Agarra una hoja con rayones, te la vendo en $1. ¡Ay, qué inteligente es mi niño! Hoy sí le vendió en $1. Yo le hubiera jalado las greñas. Hermanos, porque no les hemos enseñado estos principios a nuestros hijos. Que nuestro trabajo es ayuda a nuestro prójimo, no extorsiona a nuestro prójimo. Parece que vemos el trabajo como el ingenio para ver de qué manera le vacío su tarjeta. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es muy importante que debemos de tomarlo en cuenta. No sabemos trabajar en comunidad, porque tan pronto se nos sube el apellido, ya rompimos la sociedad. ¿Sí? Porque no sabemos hacer este trabajo, como dice, en comunidad. Se acordarán, hermanos, los que tenemos ya algún tiempecito aquí, que en una ocasión prediqué sobre una serie de los principios para una acción social cristiana. Y recordarán que en una de esas exposiciones, que fueron unas 10 o 12, más o menos, en esas exposiciones mencionaba que somos seres llamados a trabajar en comunidad, no como el llanero solitito. Y mencionaba los ejemplos que nuestro Señor dio. Vosotros sois la luz del mundo, recordarán. Vosotros sois la sal de la tierra. Y explicaba el origen etimológico del griego koiné de esta palabra. Cuando hablábamos de la luz, dice, vosotros sois la luz del mundo, teníamos que ver su descomposición física. Los átomos de la luz, ¿sí? Fotones. Pero esos fotones no andan como luciérnagas, una aquí, otra allá, otra por allá. Esos fotones en su conjunto, unidos, forman la mecha, forman la luz que nos ayuda entonces a ver. Nosotros somos fotones, pero fotones desperdigados. Cada quien en su esquina, parecemos boxadores. Uno del Canelo Pérez. Con razón, llegaron tarde algunos. No, usted no, hermano. Pues se quedaron viendo la pelea, ¿verdad? De anoche. ¿Sí? Entonces, no es cristiano, hermanos. De una vez se los digo. Otro día hablaremos de ello. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, hermanos. Ahora, la imagen de la sal, ¿recuerdan? No, pues nosotros estamos acostumbrados a ver la sal fina, la sal quién sabe qué, no conozco las marcas. La sal del elefante, así, granitos pequeñitos. Así, mi hermano, agarre usted un granito, una resortera, un granito de sal y ¡pum! Dele un pajarito. ¿Qué le hace? Pues nada. ¿A poco? No. ¿Qué le hace? Nada. Pues eso somos nosotros. Un granito allá, otro, cada quien en su esquina. Pues ¿cómo, hermanos? La sal era así en terrones. Nuestras abuelas nos pueden platicar. Eran así terrones, estaban unidos. Entonces lo que Dios quiere es que trabajemos así, unidos. El diablo lo sabe bien, por eso dice, divide y vencerás. Nos mantiene separados cada quien por allá, pero consorcios cristianos no hay, empresas de cristianos no hay. Si cada quien en su esquinita, hermanos. Ven, hermanos, necesitamos avanzar y aprender a trabajar en comunidad. Ese es el siguiente principio. Y el último,
porque ya se me durmió el 66%. El trabajo debe incluir también un tercer principio, el descanso. Así de sencillo, hermanos. Pero este no debe tomarse como un mero cese de actividades, sino un descanso que traiga consigo una paz y una tranquilidad, capaz de proporcionar un verdadero descanso. La paz comienza con Dios, y solo el shalom de Dios le da significado a nuestro trabajo. La paz con Dios, el shalom, debe preceder también y debe suceder también al trabajo. Es decir, miren, tan sencillo, hermanos, si no es de alta filosofía, ¿sí? Antes de trabajar debemos de estar descansados, y después de trabajar, ¿qué cosa? Descansar. Debemos descansar. Entonces, ¿cómo va a iniciar un trabajo sin haber descansado? Yo les pregunto a esos superhéroes que se pasan toda la noche trabajando y al otro día la otra jornada, ¿de veras pueden? No, hermanos, es una utopía. Todo les sale mal. Y de paso hasta la esposa paga los platos rotos, porque están irritados, y mi desayuno, y mi esto, y mi otro, y lo otro. Pues, mijito, pues ¿para qué te quedas a trabajar los extras si vas a venir así? Pues mira mejor con lo que hay. No. Entonces, vean, trabajo, descanso es un ciclo que no podemos romper, ¿sí? No podemos exigir descanso si no hemos trabajado. Entonces imagínese que usted va a pedir trabajo y lo primero que le pregunta a su futuro jefe: ¿cuándo van a ser mis vacaciones? Sí, le va a decir: hey, chiquito, aquí está tu solicitud, ¿sí? ¿Cómo? Entonces es un ciclo, tiene que haber ambos. Es un ciclo de descanso, trabajo, descanso, descanso, trabajo, descanso, y no se puede romper sin sufrir las consecuencias. Es un ciclo que no debe ser ignorado ni interrumpido. Hermanos, hoy los trabajadores cristianos que deberíamos de ser ejemplo para los demás, hoy las librerías cristianas, bueno, no todas, muchas librerías cristianas abren los domingos para ayudarle a usted que trabaja de lunes a sábado, y entonces pues el domingo va a la iglesia y un ratito para que vaya usted a comprar. Se compadece de usted, ¿sí? Entonces vean, hermanos, ¿qué nos creemos? ¿Qué creemos? ¿Que Dios no sabe economía, no sabe sociología? Él no es licenciado en administración de empresas. Él no sabe nada. Todo se lo tenemos que enseñar nosotros. Él ya lo ha establecido. ¿Quiénes somos entonces nosotros para romper? Insisto entonces, hermanos, que el trabajo, descanso, es un ciclo que no debe ser ignorado ni interrumpido. Además, el que no tiene el shalom de Dios, el que no tiene ese, no puede esperar bendición. Porque la Escritura dice: no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Isaías 57, 21. Los impíos son los que no tienen fe en el Dios verdadero, los que trabajan al margen de la voluntad divina, los que viven en pecado no podrán ver las bendiciones del trabajo. Agua, que iba a decir chocolate, pero eso es mucho, agua se les hace el fruto de su trabajo. Ni las extras que tienen, no, porque está maldito ese dinero. Así que ningún trabajo hecho en apostasía, es decir, en rebeldía, traerá paz. Así de sencillo, hermanos. El reposo, la paz, el shalom debe preceder nuestro trabajo. Comenzamos la semana con el domingo, el día del Señor, el día del descanso. La paz con Dios, la paz en el culto comunitario traerá consigo tranquilidad y confianza para el inicio de nuestra semana laboral. La paz con Dios, que precede nuestro trabajo, traerá como consecuencia inmediata el shalom tan necesario después de una jornada laboral, porque estamos seguros que Dios cuida de su creación y nos hará ver el fruto de nuestro trabajo. El shalom destierra la incertidumbre y la angustia acerca del futuro.
Yo cuando escucho de las sequías allá, y que el gobierno ya intervino, y que les va a mandar tantos miles y 100 miles, que por fricción se van a perder y les van a llegar 10,000 pesos. ¿Sí? Porque desde este funcionario y para el otro funcionario, por pura fricción, ¿cuánto se pierde? Ajá, ¿cómo no? Con un billetito va a hacer nacer un frijol, ¿verdad? Va a meter un billete en un hoyo, le va a poner agüita y ¡pum! Ya salió el maíz. No, hermano, no hay shalom con Dios allí. Ese es el verdadero problema. ¿Sí? Los hice estar a diente pelón y no os volvisteis a mí. No les hice llegar lluvia y no os volvisteis a mí, hermanos. Son las llamadas de Dios para nosotros. Hijo, aquí estoy. Lamentablemente el hombre viviendo en apostasía ha desterrado estos principios básicos del trabajo: la creatividad, el aspecto social y el shalom. La monotonía de las fábricas elimina la posibilidad de toda expresión creativa del trabajador. El obligado aislamiento ocasionado por las máquinas ha evitado todo contacto entre los trabajadores y por ende la cooperación directa entre los trabajadores. Por tanto, el trabajador ha caído en una monotonía y en una apatía. ¿Cómo llegan? ¿Cómo salen? Sí, hermanos, obsérvelos, véalos, hermanos. Conclusión, porque creo que estoy tocando sensibilidades. Antes de que me lleguen jitomatazos, mejor concluyo. El hombre en su totalidad, repito, el hombre en su totalidad, insisto, el hombre en su totalidad tiene un llamado irrevocable para laborar al servicio de Dios y al servicio de nuestro prójimo. Que esa sea la visión permanente de nuestro trabajo. Trabajamos nosotros no por la comida que perece, sino para servir a Dios y para servir a nuestro prójimo. Lo demás, sabemos, porque es promesa de Dios, vendrá por añadidura. No se puede pedir bendición donde hay rebeldía y contumacia. No se puede pedir bendición donde se infringe llana y abiertamente la ley de Dios. La culpa es de usted, no de Dios. Téngalo presente y que Dios tenga piedad de nosotros. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, perdónanos por ser tan rebeldes y por tan contumaces. Perdónanos por creernos más sabios que tú, cuando tú ya has establecido los principios de la vida para el hombre, en su vida social, en su vida laboral y en todos los aspectos. Nosotros hemos roto esas leyes y estamos sufriendo las consecuencias. Ya no tenemos el dulzor y la alegría de comer con nuestros hijos. Ya no tenemos el dulzor y la alegría de convivir con nuestros hijos porque nos los han arrancado las fábricas, las escuelas, nuestras familias están despedazadas, Señor. Perdónanos, Señor, porque los cristianos hemos estado en nuestras cuevas, aleluyando y domingueando, y somos felices ahí, Señor, dejando todas las demás cosas en manos de hombres incircuncisos y paganos. Perdónanos, Señor, por este pecado. Que nuestras futuras generaciones, que nuestros niños a los que amamos, no caigan en eso que nosotros caímos. Te lo suplicamos, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Despiértanos, Señor, aviva la llama en nuestro corazón, despierta tu iglesia. Te lo suplicamos en Jesús. Amén.